Buenas noches a la profesora, a los compañeros. El día de hoy estamos exponiendo acerca de la crisis económica en el Perú en el 2020, que tuvimos la pandemia. El año 2020 estuvo marcado por uno de los acontecimientos más desafiantes de las últimas décadas. Este es la pandemia, el COVID-19, que supuso una crisis sanitaria y también una crisis económica en nuestro país. Como resultado, la economía peruana, que se mide a través del Producto Bruto Interno, sufrió una contracción del -11,1%. Es una de las mayores caídas desde 1950. Esta situación fue impulsada por la suspensión masiva de actividades económicas, la reducción del comercio interno, también externo, así como la pérdida de empleo. Los sectores claves como el alojamiento, restaurantes, transportes y comercios fueron los más golpeados. Esto mientras que otros servicios financieros como las telecomunicaciones lograron mantener cierto crecimiento en medio de la adversidad. Esta crisis afectó indicadores macroeconómicos. También evidenció la vulnerabilidad estructural del país. El empleo se redujo significativamente, los ingresos de los trabajadores urbanos disminuyeron y el ingreso nacional disponible decayó de manera notable. Continuando con la exposición, voy a tocar el tema de determinar y desarrollar de la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Como sabemos, el fenómeno económico de la crisis económica en el Perú en 2020 fue una consecuencia directa, ¿no?, de varios factores, entre los que se destacan la pandemia de COVID-19. Las restricciones de la movilidad y las medidas de confinamiento, la caída de la demanda externa e interna y el colapso de la clave de la economía, ¿no? A continuación vamos a detallar las escuelas económicas, ¿no?, que se podrían relacionar a las crisis económicas en el Perú en 2020. Tenemos a la escuela keynesiana, que se relaciona, ¿no? La teoría keynesiana, que tiene a John Maynard Keynes como uno de los principales exponentes. Se centra en la importancia de la intervención estatal en la economía, especialmente, ¿no?, en los tiempos de crisis. Según esta corriente, durante una recesión o crisis económica, la demanda agregada a consumo y gastos públicos cae, lo que provoca un aumento del desempleo y una disminución de la producción. En tal situación, el Estado debe intervenir, ¿no?, con políticas fiscales expansivas, como el aumento de gastos públicos, ¿no?, y la disminución de impuestos para estimular la economía. Ahora hablamos de la aplicación a la crisis económica en el Perú en 2020. En el contexto de la crisis del COVID-19, el gobierno peruano implementó, ¿no?, diversas políticas económicas keynesianas. Esto con el fin, ¿no?, de mitigar los efectos de la crisis. Esto concluyó, ¿no?, los paquetes de los estímulos económicos, como el subsidio a los trabajadores informales, ¿no?, el otorgamiento de los bonos a los sectores vulnerables y el crédito a pequeñas y medianas empresas. Estas medidas buscaron, ¿no?, aumentar la demanda interna y mantener, ¿no?, la actividad económica en un momento de grave desaceleración. También tenemos otro de las escuelas que se relaciona, es la escuela monetarista, ¿no? Los monetaristas, liderados por Milton Friedman, consideran, ¿no?, que el principal factor detrás de la inflación y las crisis económicas políticas, o las crisis económicas en el control inadecuado de la oferta monetaria, sostienen, ¿no?, que las políticas fiscales expansivas son de muchos casos contraproducentes, ¿no?, y que la política monetaria debe ser, ¿no?, el principal enfoque de los gobiernos para estabilizar la economía. ¿Esto cómo se aplica, ¿no?, a la crisis económica en el Perú en el 2020? Aunque en el 2020 el enfoque keynesiano predominó en las políticas implementarias, la reacción de las autoridades monetarias peruanas también, ¿no?, estuvo como la influenciada por la teoría monetarista. El Banco Central de Reserva del Perú, ¿no?, BCR,
SRP mantuvo una política monetaria no expansiva mediante la reducción de tasas de intereses y la inyección, ¿no?, de liquidez para asegurar la estabilidad financiera y contener el impacto. Sin embargo, el objetivo es, ¿no?, controlar los efectos de desinflaciones, ¿no?, y evitar una caída aún mayor de la demanda. Eso sería en cuanto a las escuelas que se relacionan, ¿no?, con la pandemia 2020. Buenas noches. Continuando con la exposición, yo voy a explicar acerca de los conceptos de la economía estudiados en clases que se relacionan con el fenómeno económico. 5 fenómenos económicos estudiados en clases, que es la política económica, mercados y competencias, producción y costos y la oferta y la demanda. Estos conceptos los voy a explicar. Por ejemplo, política económica se refiere a las decisiones y acciones tomadas por los gobiernos para poder influir en la economía. Esto incluye políticas fiscales, impuestos y gastos públicos. Los mercados y competencias, los mercados son los lugares donde se compran y venden bienes y servicios. La competencia se refiere a la rivalidad entre los productores para poder atraer a los consumidores. Producción y costos, la producción se refiere a la creación de bienes y servicios, mientras que los costos se refieren a los gastos necesarios para producirlos. De la oferta y la oferta se refiere a la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender, mientras que la demanda se refiere a la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar. Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la perspectiva macroeconómica. Bueno, la macroeconomía es la rama de la economía que estudia los fenómenos económicos a gran escala, abordando variables como el Producto Interno Bruto, que es el PIB, la inflación, el desempleo y las políticas fiscales y monetarias. A diferencia de la microeconomía, que se enfoca en la conducta de los agentes económicos individuales. La macroeconomía busca entender el funcionamiento de la economía de un país en su totalidad, analizando cómo interactúan los diferentes sectores y cómo los gobiernos implementan políticas para influir en el crecimiento económico. En el caso de Perú, la crisis económica del 2020 también tuvo consecuencias significativas a nivel macroeconómico. ¿Cuáles fueron estas causas? Pues las menciono a continuación. Las causas de la crisis económica de la pandemia del COVID-19 fueron la propagación global del COVID-19 y las restricciones sanitarias impuestas a nivel mundial. Afectaron a la economía peruana. El confinamiento y las medidas de distanciamiento social obligaron a la suspensión de actividades productivas, afectando la oferta y la demanda en la economía. Caída de la demanda externa. La reducción de la demanda global de productos, especialmente los metales, como el cobre, principal producto de exportación del Perú, afectó las exportaciones y el flujo de divisas. La contracción económica global redujo las oportunidades de comercio para los países exportadores. También la inestabilidad política interna. Los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, sumados a la crisis política interna y cambios frecuentes del gobierno, generaron gran incertidumbre económica y redujeron la confianza al entorno de los negocios. También hubo desajustes fiscales y monetarios. El gobierno peruano aumentó el gasto público para enfrentar los efectos de la crisis, implementando programas de apoyo a empresas y hogares vulnerables. Este aumento del gasto público generó un aumento en el déficit fiscal. ¿Qué consecuencias macroeconómicas se presentaron? Recesiones económicas. En el 2020, la economía peruana se contrajo a un 11.1%, siendo una de las caídas más profundas en América Latina, solo por detrás de Venezuela. Esta recesión marcó el fin de un ciclo de 20 años consecutivos de crecimiento económico. También aumentó el desempleo. El desempleo alcanzó niveles históricos con una tasa de desempleo que superó el 13%, afectando especialmente a trabajadores informales y jóvenes. La informalidad laboral, que representa más del 70% del empleo en el Perú, exacerbó el impacto de la crisis. También se dio la inflación. Eso fue relativamente moderada, pero hubo aumento en los precios de algunos productos básicos, especialmente alimentos y medicinas, lo que afectó el poder adquisitivo de las familias, aumentando así la pobreza. La pobreza aumentó drásticamente, con una estimación de que el 30% de la población cayó en pobreza extrema debido a la pérdida de empleo y la reducción de ingresos. También déficit fiscal y deuda pública.
El gobierno aumentó su deuda pública para financiar los programas de estímulo económico, lo que incrementó el déficit fiscal. Aunque la deuda no representó una amenaza inmediata para la sostenibilidad fiscal, se prevía un aumento en los pagos de intereses y una menor capacidad de inversión pública a largo plazo. Medidas adoptadas. Políticas fiscales expansivas. El gobierno implementó paquetes de estímulo fiscal como bonos de emergencia y programas como Reactiva Perú que otorgaban créditos baratos a empresas para mantener su actividad económica. Esto buscaba mitigar el impacto del desempleo y la quiebra de empresas. Flexibilidad monetaria. El Banco Central de Reservas del Perú redujo la tasa de intereses referencias a niveles históricos a un 0,25% para estimular el consumo y la inversión. También se implementaron medidas para asegurar la liquidez en el sistema financiero y relajación de restricciones. A medida que la situación sanitaria mejoraba, el gobierno levantó gradualmente las restricciones para reactivar sectores claves, permitiendo que la economía comenzara a recuperarse a partir de la segunda mitad de 2020. Incentivos a la inversión. A pesar de la incertidumbre política y económica, se promovieron políticas para incentivar la inversión, principalmente en sectores estratégicos como la minería, la infraestructura, la tecnología y la recuperación económica, que eso ya pasó posteriormente, ¿no? En el 2021. En ese año ya empezó a recuperarse, ¿no? Aunque el crecimiento fue insuficiente para recuperar los niveles de actividad económica previstos de la pandemia. Por lo tanto, la crisis del 2020 evidenció las debilidades estructurales de la economía peruana, como la dependencia de las exportaciones de materias primas, la informabilidad laboral y la falta de diversificación en la base productiva. También subrayó la importancia de fortalecer las políticas fiscales y monetarias para mitigar los efectos futuros de crisis. En resumen, podemos decir que la crisis económica del 2020, desde una perspectiva macroeconómica, mostró cómo una combinación de factores externos e internos afectó el crecimiento, la estabilidad y el bienestar económico del país. Las políticas adoptadas para mitigar la crisis ayudaron a frenar su impacto, pero a consecuencias a largo plazo de la pandemia continuarán moldeando el futuro de la economía peruana. Muy buenas noches con todos, profesor, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a explicar y exponer acerca de la perspectiva en la parte microeconómica. La microeconomía es una rama de la economía que se enfoca en el análisis de las decisiones individuales y la interacción de los agentes económicos en mercados específicos. A diferencia de la macroeconomía, que estudia la economía en su conjunto, la microeconomía examina cómo los individuos, las empresas y los gobiernos toman decisiones y cómo estas afectan la asignación de los recursos limitados. Desde la perspectiva microeconómica, la crisis económica en el Perú en el año 2020 afectó a los sectores económicos a nivel nacional, como los hogares, empresas y mercados. Tenemos la causa de la crisis económica. Número uno, pandemia. Las estrictas cuarentenas y restricciones implementadas desde el marzo del 2020 paralizaron gran parte de la actividad económica, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños negocios. El desempleo y reducción de ingresos. Según datos oficiales, la tasa de desempleo alcanzó niveles sin precedentes, dejando a millones de personas sin ingresos estables. La informalidad, que representa más del 70% del empleo de Perú, agudizó la vulnerabilidad de la población. 3. Caída de los precios de las materias primas. Al inicio de la pandemia, la demanda internacional de metales como el cobre, principal producto de exportación peruano, disminuyó, impactando negativamente las exportaciones. El cierre de mercados y las interrupciones en las cadenas de suministro provocaron aumentos en los precios de ciertos alimentos, afectando el consumo de los hogares más vulnerables. 4. La inestabilidad política. La crisis política y conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, junto a la destitución del expresidente Martín Vizcarra y la breve presidencia de Manuel Merino, contribuyeron a la incertidumbre económica. Las consecuencias económicas, la recesión económica, las micro y pequeñas empresas, conocidas como MIPE, la MIPE es que representan los 29% de las empresas en el Perú y emplean a más de 80% de la fuerza laboral, fueron las más afectadas por las restricciones de movilidad y la reducción de la demanda. Por ejemplo, muchas empresas informales no lograron acceder a los programas de ayuda del gobierno, incrementando su riesgo de quiebre. Los que lograron adaptarse recurrieron a la digitalización o al comercio electrónico para subsistir. Sectores como el comercio minorista, restaurantes y transporte informal experimentaron caídas significantes. La economía peruana, que se contrajo un 1,1% en el 2020,
la mayor caída registrada en América Latina después de Venezuela. Este impacto negativo marcó fin de 20 años consecutivos de crecimiento económico sostenido en el país. En las empresas formales, las empresas medianas y grandes redujeron costos mediante despidos, renegociaciones de contratos y aplazamientos de inversiones. Los sectores más golpeados incluyendo los turismo, restaurantes y servicios, mientras que actividades relacionadas con la tecnología y el comercio electrónicos crecieron. Ajustes de precios y estrategias. La alta competencia en algunos mercados llevó a ajustes en los precios hacia abajo, en un esfuerzo por mantener la demanda. Hubo un auge de promociones y ofertas para captar consumidores y sobre todo el aumento de la pobreza. La pérdida de empleos y la disminución de ingresos llevaron a una contracción significativa en el gasto de las familias, especialmente en bienes no esenciales como ropa, tecnología y servicios recreativos. La tasa de la pobreza subió el 20% en 2020 y aproximadamente el 30% en el 2020, afectando a millones de personas. Muchas familias priorizaron el consumo de bienes básicos, así como los alimentos y medicina. El aumento de la pobreza provocó un cambio de los patrones de consumo hacia productos más económicos o menor calidad. El cambio en el comportamiento. Las familias adoptaron conductas de ahorro forzosas, aplazaron gastos significativos como la educación privada o adquisiciones de bienes duraderos. El déficit fiscal. El gobierno implementó políticas de gastos extraordinarios para apoyar a familias y empresas como los bonos de emergencia y el programa Reactiva, y el Fondo de Apoyo Empresarial, otorgando créditos a tasas y a bajos y garantizando la liquidez de empresas. Sin embargo, muchas pequeñas empresas informales quedaron fuera del alcance de estos programas. Se distribuyeron bonos como el bono universal y el bono familiar destinados a hogares vulnerables. No obstante, problemas en la identificación de beneficiarios limitaron su efectividad. Con respecto al endeudamiento, para financiar las medidas estimuladas, el Perú aumentó su deuda pública, aunque esta seguía siendo manejable en términos de porcentaje del PBI. Y una de las medidas adoptadas sería en el apoyo económico. Los programas de Reactiva Perú otorgaron líneas de créditos para empresas a tasas bajas. Los bonos económicos fueron entregados a millones de familias vulnerables para aliviar el impacto de la crisis. La flexibilidad monetaria. El Banco de Reserva de Perú redujo la tasa de interés a referencia al 0.25%, un mínimo histórico para estimular la economía. La relajación de restricciones. A partir del segundo semestre del 2020 se comenzaron a levantar progresivamente las restricciones para reactivar sectores claves. Aunque en el 2020 se registró una recuperación significativa, los efectos del año 2020 dejaron secuelas profundas en el término de la pobreza, desigualdad y desafíos estructurales en el país. La crisis del año 2020 desde la microeconomía reveló la vulnerabilidad de los hogares y empresas frente a choques extremos. También puso a manifiesto la importancia de la formalización, la diversificación y la adaptabilidad en la economía peruana, mientras evidenció la necesidad de fortalecer las redes de protección social y las políticas de apoyo a las MIPE. En resumen, la microeconomía se ocupa de los fundamentos del comportamiento económico, ayudando a comprender cómo se toman decisiones en un entorno de recursos limitados, y estas decisiones impactan en los mercados y en la sociedad. Y pasamos a la conclusión, la parte final. La crisis económica de 2020 en el Perú deriva principalmente de la pandemia de COVID-19. Evidenció tanto las vulnerabilidades estructurales como las fortalezas y limitaciones de las políticas económicas implementadas en el país. Desde una perspectiva macroeconómica, la contradicción del PBI, el aumento del desempleo y la pobreza, así como la dependencia de sectores estratégicos como la minería, resaltaron la fragilidad del modelo económico peruano ante los choques externos. A nivel económico, la afectación a los MIPES, los cambios en los patrones de consumo y la mayor incidencia de pobreza revelaron la desigualdad y la informabilidad que persisten en la economía peruana. Las medidas adoptadas como las políticas fiscales y monetarias expansivas, si bien lograron mitigar parcialmente los impactos de la crisis, también dejaron como legado un aumento del déficit fiscal y una dependencia de la deuda pública. Por otro lado, la digitalización y el comercio electrónico surgieron como oportunidades para la resiliencia de algunos sectores. Esta crisis no solo afectó a los indicadores económicos, sino que también subrayó la necesidad de diversificar la economía, formalizar el empleo, fortalecer las redes de protección social y mejorar la coordinación entre las políticas macroeconómicas. La experiencia de 2020 deja importantes lecciones para enfrentar futuras crisis y promover un desarrollo económico más incluso y sostenible en el Perú. Muchísimas gracias, docente.